Vamos a hablar de las preocupaciones. Lastimosamente, el pan nuestro de cada día, pero cuando esas preocupaciones se vuelven desmedidas, ansiedad, angustia y problemas que empiezan usted a percibir en su vida en general y en su cuerpo, e incluso se extiende a su familia, hay que ponerle un alto y entender que estamos haciendo mal. Hoy tenemos al psicólogo, él es Carlos Grüttner Ramírez, que nos acompaña y nos habla de estos cuadros que a veces se salen de control. Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero, Don Carlos, agradecer la invitación. Un placer tenerlo acá en nuestra casa. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de esos síntomas que alertan que la preocupación que sentimos ya nos está complicando la vida o nos está pasando la factura. ¿Cuáles serían? A ver, mira, primero tenemos que entender que la ansiedad y el estrés son parte de la vida misma. La ansiedad y el estrés es parte de nuestro sistema adaptativo para poder relacionarnos con el mundo. Si nosotros no sufriéramos estrés, muy probablemente no habríamos podido evolucionar como especie. El problema es que una acumulación permanente de estrés, como está ocurriendo hoy en día, puede empezar a generar ya estos síntomas, y estos síntomas que empiezan a perturbar nuestro día a día. Síntomas como, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, dolor de estómago, dolores de cabeza, mucho dolor muscular, entumecimiento de los dedos. Muchas veces la gente empieza a pensar cuando tiene una acumulación excesiva de estrés y sumado a estos síntomas la pueden confundir incluso hasta con un ataque cardíaco y en los centros de salud llega a estas personas creyendo que tienen un ataque y ahí les dicen que es estrés y ellos no pueden entender cómo manejar esta ansiedad, no pueden entender cómo manejar estos síntomas que ya los están afectando en su día a día. A ese nivel. Ahora, por ejemplo, nuestro entorno. Lastimosamente pasan situaciones como cierres de empresas, personas se quedan sin trabajo y aunque yo en este momento tenga trabajo, me afecta y empiezo a preocuparme de más. Exacto. ¿Cómo lo manejo? Exactamente. Lo que pasa es que todos los seres humanos tratamos de vivir en calma, tratamos de vivir en nuestra normalidad, en nuestro estado de comodidad. Y cuando empezamos a notar que hay cambios ambientales, que están pasando cosas, por ejemplo, a nivel país, cosas a nivel económica, nos empiezan a afectar, aunque no nos afecten directamente, porque tenemos una fantasía de que en algún momento eso nos puede suceder. Y este miedo al cambio es lo que nos produce esta angustia, este miedo a perderlo todo, a perder este estatus que estamos viviendo. Y eso es muy complejo, porque si no aprendemos a reconocer que los cambios son parte de nuestra vida, sobre todo en cómo está evolucionando la sociedad hoy en día, es muy difícil poder mantenerse, por ejemplo, mucho tiempo en una organización. Hay estudios que dicen incluso que las nuevas generaciones no van a tener estos trabajos que se tenía antes, donde una persona ingresaba a una empresa y se mantenía muchos años en la empresa. Los estudios dicen que hoy en día la generación millennials pueden incluso tener entre 11 y 15 trabajos distintos a lo largo de su vida. Por lo tanto, debemos entender que si no nos adaptamos al cambio, nos vamos a enfermar. Me encanta eso. ¿Cómo nos adaptamos al cambio para no enfermarnos y sobrevivir en este proceso? Efectivamente. ¿Qué hacemos? Bueno. Primero que nada hay que entender que la vida siempre tiene movimiento. Siempre, todos los días, es una experiencia nueva de vida. Esa rutina, esa manera de cómo se vivía antiguamente, hoy en día no se puede hacer. Porque vivimos constantemente muy acelerados, vivimos constantemente con una presión económica, con una presión laboral, con una presión familiar, con una presión ambiental. Por lo general estamos comparándonos muchos con los vecinos, estamos comparándonos muchos con nuestro entorno y eso hace que nos angustiemos. Si nosotros logramos darnos cuenta de eso, de que esa fantasía externa es la que nos está enfermando, probablemente podemos hacer un alto y al hacer ese alto vamos a bajar inmediatamente nuestro nivel de estrés. Ahora, rescatando sus palabras, esa fantasía externa, ¿a qué se refiere con fantasía? Porque nosotros lo tomamos como nuestra realidad, pero sí. ¿Qué hay de fondo cuando hablas de fantasía? A ver, por lo general, casi todas las cosas que estamos teniendo hoy en día es en base a crédito. Queremos comprar la mejor casa, queremos tener carro, ojalá, del año, ¿cierto? El mejor celular, la mejor ropa, los mejores colegios, y muchas veces los salarios no alcanzan. O si alcanzan en este límite en el cual cualquier variación, cualquier problema que tengamos nos bota inmediatamente de esa realidad. Y a eso me refiero yo con esta fantasía en la que estamos viviendo, en la que todo tiene que funcionar perfectamente. Cualquier cosa que nos suceda inmediatamente nos afecta.
Si tenemos un problema económico, nos llegó un poco menos de salario, nos aumentó la cuenta de la luz, todo eso va a hacer que, como yo vivía en este límite, claro, inmediatamente venga esa preocupación, venga esa angustia y empiece a tener estos síntomas que hablábamos anteriormente. Ahora, ¿cómo logramos ese discernimiento de lo que realmente yo puedo vivir, lo que es vital, versus lo que realmente se vuelve esa fantasía, como usted nos lo está señalando, que no es realmente una necesidad primaria para nuestra felicidad y para sobrevivir o vivir, que queremos vivir bien? Sí, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar hacia afuera y empezar a vivirnos, a vernos hacia nosotros mismos. Cuando empezamos a observar nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud, nuestros principios, nuestros valores, y empezamos a hacer este balance entre lo que realmente necesito y lo que estoy queriendo demostrar, probablemente en ese minuto voy a poder hacer este alto y empezar a tomar conciencia de mi realidad. Al tomar conciencia de la realidad, puedo tomar acciones también para poder manejar esta realidad de una manera mucho mejor, mucho más asertiva. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos en familia? ¿Cómo lo hacemos en familia? Porque se vuelve, no es solo un tema personal, si es un tema, ¿verdad?, que yo necesito transmitirle a mis hijos, porque muchas veces decimos, es que yo tengo mala suerte, o los problemas me persiguen, solo cosas malas estoy arrastrando. ¿Cómo puedo llevar esto a algo positivo y que el núcleo familiar no se vea afectado? Bueno, tenemos que entender que nosotros somos consecuencias de nuestra historia y somos consecuencias, además de todos nuestros pensamientos. Si nosotros pensamos constantemente en negativo, lo más probable es que nos pasen cosas negativas. Muchas veces en nuestro día a día nos suceden cosas muy positivas y cosas muy negativas. Nos pueden pasar 10 cosas positivas durante el día, una cosa negativa durante el día, y nosotros nos quedamos en esa cosa negativa y dejamos de observar todas las cosas buenas que nos pasaron durante el día. Por lo tanto, tal como nuestros pensamientos van construyendo realidades, si logramos poner nuevamente este alto, este análisis personal, puedo empezar a cambiar mi forma de ver el mundo. Primero me preguntabas por la familia. Es súper importante, es muy importante que las familias logren desarrollar algo que está perdido, que es la comunicación. Es muy importante que el mundo adulto tenga coherencia y tenga un solo discurso unido para con la familia, para con los hijos, para que entre todo el núcleo logren entender las realidades que están sucediendo y puedan tomar las mejores decisiones. No se trata de tener el mejor celular, se trata de qué es lo que pueden lograr como familia, comunicándose, desarrollar para poder manejar de una manera adecuada este estrés, porque como les decía, el estrés no es malo, el estrés a nosotros nos ha ayudado a evolucionar. El problema es cuando acumulamos estrés, porque tendemos a llevarlo hacia adentro y no lo externalizamos. Y cuando lo externalizamos es cuando ya esta olla a presión reventó. ¿Cómo externamos ese estrés sin que tenga estas consecuencias negativas de las que estamos hablando? Porque siendo natural deberíamos aprender a manejarlo. Exactamente, exactamente. Bueno, primero que nada, es muy importante la comunicación, el hablar de los problemas, el compartirlo en familia, las dificultades que se están teniendo. Tratar de tener un pensamiento positivo. ¿A qué me refiero? A que, ok, me pasó una cosa negativa, pero yo sé que durante el día me van pasando muchas otras situaciones que me ayudan a solventar esto. La comunicación, el que las familias logren amarse y expresarse ese amor, expresarse ese cariño. Muy pocas familias se dicen en la mañana un te amo, muy pocas familias en la mañana se dan un abrazo, por ejemplo, al despedirse o al llegar. Simplemente, hola papá, chao, me voy. Y si ustedes lograsen como familia reunirse, van a disminuir muchísimo este estrés y esta ansiedad que produce el sentir que estoy luchando solo contra el mundo. Don Carlos, toca mucho el tema de la comunicación. Sí. Y hablábamos el tema de la familia y de mantener un solo discurso, un discurso que sea consecuente y que sea el mismo para todos. Exacto. Pero ¿cómo lo coordinamos, por ejemplo, papá y mamá, de cara a los hijos, enfrentando un problema para que ese discurso sea el mismo y todos, ¿verdad?, tengamos esa armonía y una buena comunicación, una comunicación asertiva? Exacto. A ver, primero que nada, las familias no deben haber secretos. Muchas veces, sobre todo las familias donde hay un proveedor principal,
ese proveedor tiende a llevarse todo el problema, todo el conflicto solo. La familia es una unidad. Si yo logro transmitir mi conflicto, hablar de mi conflicto, pasa a ser no un gran conflicto, pasa a ser, como se dice, medio conflicto. ¿Por qué? Porque estoy compartiéndolo. Y entre el núcleo me pueden ayudar a mí a poder enfrentar esta condición. El núcleo me puede ayudar y me puede decir, ¿sabes qué, papá? Yo no necesito ese celular, o yo no necesito esos zapatos, esas zapatillas, esas tenis, como se dice aquí en Costa Rica. A eso me refiero yo con esta comunicación. Papá y mamá tienen que tener una línea de discursos. La madre tiene que saber cuál es la problemática económica que tiene este núcleo familiar. El padre también. Hoy en día las familias, casi ninguna familia sobrevive con un solo salario. Las familias están sobreviviendo con 2 salarios y aún así tienen muchísimo conflicto. Por lo tanto, es muy importante que cualquier problema que haya se vaya conversando siempre y se vaya transmitiendo esa información a los hijos, porque los hijos se dan cuenta de que hay un conflicto, pero si no los involucran, ellos siguen viviendo como si nada, manejando su propia angustia y creciendo en esa angustia también. Y en la incertidumbre. Y en esa incertidumbre. Vamos a retomar un poco lo de la percepción de salimos a la calle y, por ejemplo, estamos caminando en hora pico, usted ve, la gente nos golpea, ni siquiera se voltean a decirle disculpe, en carretera es lo mismo, son pitos, nadie da espacio. ¿Cómo logramos manejar esta frustración social, podríamos decirlo, para que no nos afecte a nivel personal? Porque llegamos a la casa y llegamos enfermos de la situación que estamos viviendo. Y lamentablemente llegamos con esa frustración, con esa agresión que recibimos en la calle. Exactamente. Y tendemos a sentirnos frustrados y a reaccionar o a sobrereaccionar frente a cualquier problema. Se llega a la casa y están los niños gritando, está la casa desordenada y uno llega y devuelve. Explota. Devuelve hacia lo que te genera la contención, que es tu familia, esa agresión que se viene recibiendo desde afuera. Hay que aprender de que, sí, efectivamente, el mundo hoy en día está funcionando así. Y el mundo hoy en día está funcionando desde un egoísmo personal, en el cual solo a mí me preocupa lo que a mí me está pasando. Si yo logro empezar a observar que eso que me está pasando a mí también le está pasando al resto, puedo lograr empatizar además con el dolor del resto. Y de esa manera, si yo veo esta agresión, no formo parte de esta agresión, logro detenerme antes de explotar. Porque efectivamente uno ve en las calles los pitazos, la cantidad de accidentes que hay, los golpes, los gritos. O sea, hemos visto de la nada. Exactamente, sí. De la nada hemos visto como porque no parten rápido en una luz verde y empieza inmediatamente a pitar. Se han bajado, han habido disparos y eso es por ese nivel de frustración que hay. Si yo logro salirme de eso y observar eso, me doy cuenta que yo necesito aprender a mantener el control de mi vida. Ahora, ¿qué pasa cuando esta preocupación, este cuadro de ansiedad empieza a afectarme? No puedo dormir, se me quita el apetito, ya está afectándome físicamente. Sí, exactamente, eso sucede cuando ya hay una acumulación de estrés aguda y puede ser tan aguda que empiezo a generar crisis de pánico. Y la crisis de pánico es la peor enfermedad social que puedo tener. Hoy en día los trastornos psiquiátricos, y específicamente estos trastornos por estrés, son los que mayores incapacidades laborales están generando en el mundo entero. Si yo he llegado a eso, debo pedir primero que nada ayuda, porque es muy difícil manejar solo este tipo de situaciones, porque por algo ya llegué a estos niveles. ¿Y qué tipo de ayuda necesito? A ver, primero que nada, hay que descartar cualquier cosa que sea orgánica, hay que descartar lo médico, o sea, debo ir al médico. Si es que no es médico y es emocional, bueno, ahí está la alternativa de buscar ayuda en lo que es la salud mental. La psiquiatría y la psicología está preparada para ayudar a las personas a manejar este tipo de conflictos. Dentro de esto, el aprender a respirar. Uno dice, pero si yo sé respirar, yo respiro desde que nací. Les puedo asegurar que muy poca gente sabe respirar adecuadamente. Si nosotros respirásemos adecuadamente, podríamos manejar nuestro nivel de estrés. Hacer ejercicios de respiración.
hacer respiración consciente, porque nuestra respiración es automática. Si nosotros logramos entender cómo se respira, esa respiración profunda, inmediatamente se nos destraba el cuello, los hombros. El gorila que llevamos. Exactamente, el gorila que llevamos. Sí. De esa manera ya avanzamos un 50% solamente con la respiración. Practicar deporte, eso es muy importante. Intentar tener una dieta saludable. Yo sé que es difícil tener una dieta saludable. Muchas veces una dieta saludable es cara. Es más fácil comer arroz y frijoles todos los días, ¿cierto? Pero intentar tener una dieta equilibrada, hacer deporte, beber agua, tratar de no esperar a que llegue el fin de semana para irme a emborrachar, porque es la única manera que tengo de liberar el estrés. O sea, hay muchas otras maneras sanas para poder manejar esta crisis ambiental en la que estamos. Ahora, ¿cómo nos reconocemos que estamos a punto de colapsar, de caer en esa crisis? ¿Qué empezamos a percibir de nosotros que está mal? Porque probablemente allá hay muchos televidentes que están a punto de caer en esa crisis y no saben cómo reconocerse. Exactamente. A ver, cuando yo empiezo a sentir que todo lo que está sucediendo alrededor mío me afecta, todo lo que está pasando yo no lo puedo manejar y me empieza a generar rabia y frustración. Otra señal es cuando yo veo que la familia empieza a funcionar distinto. ¿A qué me refiero? Empieza a aislarse de mí o empiezan con bromas hacia mí y que son bromas que son como más agresivas también, diciéndote o aislándote. Por eso es como muy importante empezar a ver las señales, sobre todo en mi entorno más cercano. Mi entorno más cercano es el mejor termómetro que podemos tener cuando no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Muy bien, don Carlos, le agradecemos muchísimo sus consejos, que nos ayude a manejar un tema tan frecuente y lo más importante, podernos reconocer y tratarlo a tiempo. Muy amable, don Carlos. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Igual, gracias. Ítalo.